Bueno, a ver, chicos y chicas. Nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que empezamos a ver la tabla periódica, ¿sí? Cuando vimos la tabla periódica, ¿se acuerdan? Habíamos visto la tabla periódica, hablamos de la forma de la tabla periódica, hablamos de las columnas, ¿sí? Que indicaban las familias, ¿sí? De los elementos, que los elementos que estaban en las mismas columnas tenían características químicas similares, menos el hidrógeno, que está ubicado ahí solamente. Hablamos de las filas, ¿sí? Que indicaban los periodos. Con el número de filas yo podía saber dónde estaban cuál era el último nivel de energía donde iba a encontrar electrones, ¿sí? Vimos que teníamos bloques, el bloque S, que teníamos el bloque P, que teníamos el bloque D, que teníamos el bloque F, ¿sí? En la tabla periódica, que eso, el número de bloque, perdón, el bloque nos indicaba dónde llegaba el último electrón, ¿sí? Si era en el S es porque el último electrón está en el S. Esta tabla está buenísima porque justamente nos muestra eso, la configuración, esta tablita que está acá, que yo les puse, nos muestra la configuración electrónica externa de cada uno de los elementos que forman parte de la tabla, ¿sí? Lo cual es muy bueno. También hablamos en su momento de configuración electrónica externa y vimos lo importante que era. Eh, También vimos que en la tabla periódica se enumeraban los grupos del 1 al 18, ¿sí? O también las columnas, perdón, del 1 al 18, y los grupos se separaban en elementos representativos, que eran los que van desde el 1A hasta el 8A, ¿sí? O sea, los del bloque S, los del bloque P, ¿sí? En metales de transición, que eran los del bloque D, y en metales de transición interna, que eran los del bloque F, ¿sí? Esos eran algunas de las cosas que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Vimos también que podíamos tener metales y no metales en la tabla periódica, ¿sí? Les mostré cuáles eran los gases nobles. Ustedes me habían preguntado por qué estaban de distinto color acá el zinc, el cadmio y el mercurio. Les dije que como tenían completo el subnivel D, no tenían características tan parecidas, cuando tenían completo el subnivel D, no sé qué dije, no tenían características tan parecidas como los demás metales de transición, por eso se los pintaba distinto, ¿sí? Eh, Saber que el hidrógeno es un no metal, pero está en el grupo 1A por su configuración electrónica externa, pero es un no metal, a diferencia de todos los demás, que son todos metales alcalinos, los del grupo 1A, y alcalinos térreos, los del grupo 2A. ¿Sí? Más o menos es un resumen de lo que habíamos visto en la clase pasada. También en la clase pasada, si no me equivoco, les mostré eh, qué pasaba cuando se formaba un ion, ¿sí? Habíamos visto eh, cómo era la configuración electrónica. Esto ayúdenme porque a veces doy la misma clase varias veces y me confundo. Pero si no me equivoco, les dije lo que era un elemento isoelectrónico, ¿sí? Y en base a lo que eran esos elementos isoelectrónicos, determinamos cómo obtener la configuración electrónica de iones, ¿sí? Por ejemplo, la configuración electrónica del cloro con una carga negativa o la del sodio con una carga positiva, ¿sí? Eso, recuérdenme, estoy casi seguro que lo di, pero por las dudas, igual ahora lo voy a volver a repasar, ¿sí? Muy bien, ahora sí, eso es lo que vimos en la clase pasada. Nosotros, lo que yo les dije es que íbamos a empezar a analizar lo que se conocían como propiedades periódicas de los elementos, ¿sí? Las propiedades periódicas de los elementos, ¿sí? Son propiedades que yo puedo predecir, ¿sí? Por la posición de los elementos en la tabla periódica, ¿sí? O sea, yo puedo darme cuenta, ¿sí? Qué características va a tener un elemento respecto de su radio atómico, por ejemplo, si me dicen a mí que está en el grupo 5, periodo 3. Si yo sé que está en el grupo 5, periodo 3, voy a poder determinar si va a ser un elemento grande o si va a ser un elemento chiquito. Voy a poder determinar si tiene electronegatividad elevada o electronegatividad baja, ¿sí? Solo con la posición en la tabla periódica yo puedo predecir estas características que están escritas acá en el Power, ¿sí? Entonces van a poner de título propiedades periódicas de los elementos, ¿sí? Y van a copiar todo esto que está acá porque hoy vamos a empezar a trabajar con esto, ¿sí? Gracias a este concepto, que es el concepto de carga nuclear efectiva, ¿sí? Z efectivo o carga nuclear efectiva, nosotros vamos a poder explicar prácticamente todas las propiedades periódicas, o muchas de esas propiedades periódicas. Nos va a ayudar a poder explicar las propiedades que estuvimos viendo anteriormente, ¿sí?
El Z efectivo, les voy a resumir, básicamente es la fuerza con la que el núcleo, escuchen lo que les voy a decir, es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, a la capa de valencia. ¿Cuál es la capa de valencia, chicos y chicas? Por ejemplo, acá tengo un átomo. ¿Cuál es la capa de valencia? ¿Las dos son las capas de valencia? La última. La última, muy bien. O sea, es el Z efectivo nos da a nosotros una idea de la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia, ¿sí? A la que está en el último nivel de energía. ¿Estamos con eso? Eso es muy importante que lo entiendan, ¿sí? ¿De qué va a depender ese Z efectivo? Bueno, básicamente va a depender de la carga que tenga el núcleo, ¿sí? O sea, el Z, básicamente, ¿sí? Y de los electrones internos, ¿sí? No de los que están afuera, de los electrones internos. O sea, ¿de qué depende el Z efectivo? El Z efectivo depende de la carga del núcleo, o sea, de cuántos protones tenga el núcleo, y aparte el Z efectivo depende de los electrones internos, o sea, cuántos electrones internos hay, en niveles internos, no afuera de todo, en electrones en niveles internos, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar por qué. A ver. Denme un segundito que voy a hacer un dibujito. Yo sé que están acostumbrados a esperar los dibujitos porque... ¿La tienen cerca la tabla periódica? ¿La tienen fea Sí. la fea? Sí. ¿La tienen cerca la tabla periódica? Muy bien. Bueno, agarren los siguientes elementos. Agarren carbono, miren, ubíquense ahí. Carbono, ¿se dan cuenta? Carbono. Nitrógeno. ¿Sí? Carbono, nitrógeno. ¿Y quién está al lado del nitrógeno? El oxígeno. El oxígeno. Carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Se ubican ahí? Los tres elementos que les dije. Carbono, nitrógeno y oxígeno. Sí. Quiero que me digan lo siguiente, a ver si me pueden dar una mano mientras yo dibujo esto. ¿Cuántos electrones tiene el carbono? 6. 6. 6 electrones. Muy bien, perfecto. ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno? 7. 7. Muy bien. ¿Les molesta si los electrones los hago con corazoncitos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos tiene el oxígeno? 8. 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Estamos acá? Rosado y con corazones. Hoy estoy haciendo esto para mi hija, prácticamente esta clase. Ojalá Renata estuviera acá. A ver, tengo entonces 2 electrones, ¿sí? En el primer nivel de energía, 4 en el segundo. 2 electrones en el primer nivel de energía, 5 en el segundo, 2 electrones en el primer nivel de energía y 6 en el segundo. ¿Qué pasa con los núcleos? ¿Qué hice con los núcleos? ¿Me pueden decir o no? Que se nota medio a simple vista. Se fueron agrandando. ¿Por qué se van agrandando los núcleos? Les pregunto. ¿Es casualidad? ¿Me equivoqué? ¿Hice mal? ¿O lo hice a propósito? Porque aumentan la cantidad de protones. Exactamente. A medida que voy pasándome de un lado para el otro, aumenta la cantidad de protones. O sea, tengo cada vez más protones en el núcleo. Tengo 5 protones. No, puse mal el 5. Qué boludo. Era carbono este, ¿no? ¿Cuántos protones tiene el carbono en el núcleo? 6. 6. Entonces tengo 6 protones, tiene este. Dije que voluble, pero en realidad quise decir que boludo. ¿Me entendieron, no? 7 protones. 8 protones. ¿Sí? Entonces tengo 6 protones, 7 protones y 8 protones. ¿Qué le va pasando al núcleo a medida que me voy pasando de un elemento al otro? Acuérdense que estos están uno al lado del otro. ¿Sí? No se olviden de eso. ¿Qué le va pasando? Uno al lado del otro. Claro. El carbono tiene Z igual a 6. ¿Sí? El nitrógeno tiene Z igual a 7. Se atraen, puede ser o no. ¿Cómo? No. Miren que la clase de hoy la voy a subir a YouTube, así que todas las boludeces que digan van a quedar grabadas para la eternidad. A ver. Z igual a 6, pero contéstenme igual, ¿eh? Z igual a 6, Z igual a 7 y Z igual a 8. ¿Sí? Este que está acá es
carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿sí? Si aumenta el Z, aumenta la cantidad de protones. O sea, yo tengo 6 protones, 7 protones y 8 protones. ¿Estamos con esto? El núcleo fue creciendo. ¿Queda claro eso? ¿El núcleo va creciendo? Sí. Bueno, perfecto. Ahora, el núcleo va creciendo, la cantidad de electrones también van creciendo. Pero hay algo que se repite. ¿Qué se repite? En los tres. Los orbitales. Que hay dos en el orbital S. Que hay dos en el... Vamos a decir, sí, es el subnivel S, pero vamos a decir que hay dos electrones en el primer nivel de energía. Serían los electrones internos. ¿Se acuerdan que yo dije que para calcular el Z efectivo tenía que tener en cuenta qué cosa? El Z, que me daba la cantidad de protones, y la cantidad de electrones internos. ¿Sí? ¿El Z cuánto vale acá? Vale 6. ¿Sí? ¿Y la cantidad de electrones internos cuántos son? 2. ¿Sí? La cantidad de electrones internos son 2. Y en este que está acá, en este compuesto que está acá, si yo le quiero calcular perdón, el Z efectivo, ¿sí? ¿Cuántos electrones tengo? Perdón, ¿cuál es el 7. Z? El Z vale 7, ¿y cuántos electrones internos tengo? 2. 2 también. ¿Y en el del otro cuántos tengo? Tengo 8 electrones, 8 protones, perdón, o sea, el Z vale 8, ¿y cuántos electrones internos tengo? 2. ¿Se dan cuenta de lo que hice? ¿Sí? O sea, yo agarro y miro, digo, bueno, ¿cómo calculo el Z efectivo? El Z efectivo yo sé que es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. ¿Sí? El Z efectivo es la fuerza con la que el núcleo atrae a la capa de valencia. Eso ya lo sé. ¿Sí? Ahora, ¿cómo calculo el Z efectivo? Bueno, necesito conocer el Z, obviamente, y la cantidad de electrones que hay en las capas internas. ¿Sí? Cuando hago la cuenta, esto me da 4. ¿Sí? Cuando hago la cuenta, esto me da 5. Y cuando hago la cuenta, esto me da 6. A ver, hay definiciones mucho más complejas de lo que es el Z efectivo. Esta a nosotros nos sirve, ¿sí? O sea, por ejemplo, si ustedes leen el texto que yo les pasé de tabla periódica, cuando leen la parte de Z efectivo es un poquito más complicado. Pero esta definición de Z efectivo a nosotros nos va a servir, ¿sí? Para ver los ejercicios que nosotros tenemos que hacer. ¿Estamos con eso? No se preocupen, no quiere decir que esté mal nuestra definición, ¿sí? O que esté bien la otra. La otra es la definición formal de Z efectivo. Le estoy hablando a los que leyeron el apunte de tabla periódica que les pasé. Si no lo leyeron, obviamente no saben ni de lo que estoy hablando, ¿sí? Pero lo que tienen que saber es que a medida que aumenta el Z efectivo, la fuerza que el núcleo hace sobre la capa de valencia es cada vez más grande, ¿sí? O sea, ¿cuál de los tres elementos el núcleo hace más fuerza sobre la capa de valencia? El oxígeno. El oxígeno, perfecto. Este que está acá. O sea, el núcleo atrae con más fuerza la capa de valencia en el oxígeno que en el carbono. ¿Sí? Eso es algo que tienen que tenerlo claro. O sea, mientras mayor es el Z efectivo, ¿sí? Más fuerza hace el núcleo sobre la capa de valencia. Lo dije 50 veces, pero lo tienen que tener en cuenta. ¿Cómo mido el Z efectivo? Necesito conocer la carga del núcleo y los electrones de las capas internas. Los electrones de las capas internas. ¿Cuáles? Todos los electrones de las capas internas. Acá es relativamente fácil porque ¿cuántas capas internas tengo? Una sola, ¿sí? Pero si yo me voy a el periodo 5, por ejemplo, voy a tener más capas internas, voy a tener 4 capas internas. ¿Se entiende? Ahora les voy a mostrar con otro elemento, ¿sí? Pero más o menos para que se vayan ubicando de qué estamos hablando, ¿sí? Para definir esto, lo voy a decir ahora y después se los dicto, hay que tener en cuenta que los electrones de las capas internas generan algo que se llama efecto de apantallamiento sobre el núcleo. Efecto de apantallamiento, ¿sí? Y básicamente es como si los electrones de las capas internas apaciguaran la carga del núcleo. ¿Se entiende? O sea, estos que están acá cerquita hacen que el núcleo tenga menos fuerza, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como el núcleo empieza cada vez a ser más grande, el efecto de apantallamiento empieza a ser cada vez más chico. O sea, 2 peleando contra 6, 2 peleando contra 7, 2 peleando contra 8, ¿sí? Ya 2 contra 6 era una pelea despareja, bueno, 2 contra 8 es una pelea mucho más despareja, ¿sí? Entonces, el núcleo, los electrones internos, perdón, apaciguan mucho menos al núcleo del oxígeno que lo que apaciguan al núcleo del carbono, ¿sí? Vamos a hacer una cosa. Dije un montón de cosas, sí, obviamente, lo suelo hacer. Pongan
Z efectivo de título, y copien estos 3 dibujitos, por favor. Entonces, cuando hablamos de Z efectivo, ¿sí? Ya dijimos lo que era, es la fuerza con la que el núcleo atrae la capa de valencia. Y acá tenemos, es la carga nuclear detectada por un electrón cuando se toman en cuenta la carga Z, como los efectos repulsivos pantalla de los demás electrones. A ver, la carga Z es la cantidad de protones y el efecto repulsivo es el que les dije que era el efecto de apantallamiento, ¿sí? Esa es la definición. Cuando hacemos la cuenta, nos da esto que está acá, ¿sí? El Z efectivo depende del elemento y del efecto de apantallamiento, ¿sí? En el periodo puede aumentar a medida que aumenta el Z, que es lo que les intenté mostrar con el dibujito que tenemos recién, ¿sí? Y a mayor Z efectivo, mayor es la fuerza con la que el núcleo atrae a los electrones de valencia, que esa es la definición que tenemos ahí, ¿sí? Cópiense estos 4 puntitos, ¿sí? Así les queda completo la definición de Z efectivo, y les voy a contar un par de cositas, una vez que termine de copiar eso. Tienen la tabla periódica a mano, ¿no? Estroncio, bario y radio. Berilio. No me va a salir. Berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Vamos a poner hasta el bario nomás por el radio. Me olvidé de hacer el cuadradito. Este que está acá es el grupo 2A. ¿Se entiende lo que digo? Grupo 2A. ¿Sí? ¿Le pueden calcular el Z efectivo al berilio? ¿Me hacen el favor o no? ¿Se animan? ¿Cómo se lo calculan? El Z efectivo del berilio va a ser igual a la cantidad del Z, digamos. ¿Cuál es el Z del berilio? 4. 4 menos, ¿cuántos electrones internos tiene? 2. 2. ¿Esto me termina dando cuánto? 4 menos. 4 menos 2, 2. ¿Sí? El Z efectivo del berilio es 2. Si yo le calculo el Z efectivo al magnesio, que está acá, el Z efectivo le calculo al magnesio, Z efectivo del magnesio va a ser igual a, el magnesio tiene 12 electrones, ¿sí? Y tiene 10 electrones internos, ¿sí? Menos 10. ¿Cuánto me da esto? 2. 2 también. Si voy al Z efectivo del calcio, y hago la cuenta, ¿sí? El calcio tiene 20, 20, y tiene electrones internos 18. ¿Cuánto me da esta cuenta? 2. Y el estroncio pasa lo mismo. Z efectivo es igual a 2. Z efectivo es igual a 2. ¿Sí? ¿Por qué les muestro esto? Para elementos representativos, los elementos que están en el mismo grupo, todos los que están en el mismo grupo, poseen el mismo Z efectivo. ¿Escucharon o no? Para elementos representativos, los elementos que están en el mismo grupo poseen el mismo Z efectivo. ¿Estamos? Anótenlo eso. Pongan importante, abajo ponen importante. Para elementos representativos, importante. Para elementos representativos, los elementos del mismo grupo, poseen el mismo Z efectivo. Y otra cosa más tenemos para agregar a esto, ¿sí? El Z efectivo es igual al número de grupo. Así no tienen que estar haciendo siempre la cuenta, ¿sí? El Z efectivo, punto y aparte ponen, el Z efectivo es igual al número de grupo. Radioatómico, ¿sí? Radioatómico. El radioatómico, antes que nada, nos da una idea del tamaño que va a tener el átomo, ¿sí? O sea, el tamaño del átomo. Mientras más grande es el radioatómico, más grande va a ser el átomo, ¿sí? Ahora se los dicto. Y el radioatómico es, básicamente, la mitad de la distancia que separa a dos núcleos de un átomo, a dos núcleos de un mismo elemento, ¿sí?
Y yo acá le puse dos dibujitos distintos. Para el caso de los metales, como yo tengo un empaquetamiento, digamos, o sea, todos uno al lado del otro los átomos, ¿sí? Vamos a decir que la distancia que hay entre los dos núcleos está acá, ¿sí? Eso va a ser el radio atómico, ¿sí? Y en el caso de una molécula diatómica, es la distancia que hay entre dos núcleos de la misma molécula, ¿sí? Lo importante es que el radio atómico, esperen que me quedó medio chiquita la letra esa, vamos a poner un poco más grande. El radio atómico va a ser igual a D sobre 2. D sobre 2, ¿sí? Donde D, ¿sí? Donde D es esta distancia que hay entre este y este. Esta es D y esta es D, ¿sí? Entonces van a copiar lo siguiente. Van a poner radio atómico, ¿sí? Radio atómico, anoten lo que les dicto. Las propiedades periódicas se analizan de dos maneras distintas, ¿sí? Uno es según lo que le pasa en el grupo, ¿sí? Según lo que pasa en el grupo, y la otra es según qué pasa en el periodo. O sea, yo tengo que hacer el análisis en el periodo y tengo que hacer el análisis en el grupo. Si yo puedo ver lo que le pasa al radio atómico en el periodo, si puedo ver lo que le pasa al radio atómico en el grupo, voy a poder darme cuenta, ¿sí? Por ejemplo, si el arsénico es más grande o es más chico que el boro, ¿sí? El arsénico y el boro que están acá. O sea, yo tengo que analizar en el grupo y en el periodo las propiedades periódicas. ¿Estamos? Muy bien. Ahora sí. Vamos al grupo. Ay, lo borré. ¿Qué pasa cuando yo tengo un grupo de elementos? ¿Sí? Puedo usar los del 2A como hoy, o puedo usar otros, me da lo mismo, ¿sí? Pero que tengo básicamente uno que está arriba del otro. Eligen un grupo, el que ustedes quieran, no sé. Así. Tenemos el grupo, invento, a ver, el grupo 5A, ¿sí? En el grupo 5A tengo acá nitrógeno, ¿sí? Después tengo fósforo, después tengo arsénico, ¿sí? Después tengo antimonio, después tengo bismuto, ¿sí? O sea, tengo el grupo 5A, ¿está? Les pregunto algo, si ustedes miran esto, ¿en qué periodo, escuchen lo que les voy a preguntar, periodo, ¿en qué periodo está el nitrógeno? 2. 2. ¿En qué periodo está el fósforo? 3. Arsénico, 4. ¿Sí? Antimonio, 5. Y bismuto, 6. ¿Sí? Estos están en el grupo 5A. Y acuérdense que esto es 5A. Grupo. Elegí el 5A, pero podría haber elegido cualquiera. Esto que quede claro que podría haber elegido cualquiera. Yo elegí el 5A porque me gustan los elementos del grupo 5A. Pero el periodo es periodo 2, periodo 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Les hago una pregunta. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia conozco rápidamente cuando conozco el número de periodo? ¿Qué le pasa entre el elemento del periodo 2, 3, 4, 5? ¿Qué es lo primero que me pueden decir con el número de periodo? Que cambia la cantidad de orbitales. Que cambia la cantidad de, ¿cómo le decíamos nosotros? De niveles de energía. ¿Sí? Acuérdense que mientras más grande es el periodo, más niveles tengo. ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Quién indicaba el nivel de energía? ¿Se acuerdan? Cuando vimos los números cuánticos. El número cuántico principal. El n o número cuántico principal indicaba el nivel de energía. Perfecto. N o número cuántico principal indicaba el nivel de energía. ¿Y qué nos daba? Una idea de qué cosa n o número cuántico principal. Del tamaño. Del tamaño. Mientras más grande es n o número cuántico principal, más grande va a ser el átomo. ¿Se acuerdan eso o no? ¿Por qué más grande va a ser el átomo? ¿Qué es lo que pasa cuando yo le agrego un nivel de energía más? ¿Se ve mi mano? Esperen que no me veo a mí, entonces no sé si se ve mi mano. Voy a buscar.
Si yo tengo al nitrógeno, que tiene el periodo 2, es así. Ahora, si viene el fósforo que tiene el periodo 3, ¿qué se le agrega completo en el periodo 3? Otro nivel de energía, ¿se Otro entiende? nivel encima. Perfecto, otro nivel de energía. Y si le agrego el periodo 4, ¿qué le agrego? Otro nivel de energía, y otro nivel de energía, y otro nivel de energía. En el grupo, a medida que yo bajo en el grupo, o sea, voy para allá, voy así. A medida que yo bajo en el grupo, ¿sí? Está mal. Perdón. A medida que yo bajo en el grupo, ¿qué es lo que va pasando? Vamos a ir teniendo cada vez más capas, ¿sí? Voy a ir teniendo cada vez más niveles de energía. Entonces, a medida que yo bajo en el periodo, voy a poder asegurar que los elementos van a ser cada vez más grandes. ¿Se entiende? Voy a poder decir que aumenta el radio atómico. ¿Por qué aumenta el radio atómico? Es la pregunta que yo les hago. Ahí en el periodo. Aumentan los niveles de energía. Y entonces aumenta la distancia entre el núcleo y el núcleo. Aumentan las capas. Y claramente aumenta la distancia entre los dos núcleos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, en el grupo, ¿sí? A medida que yo voy bajando en el grupo, o sea, aumenta el número de periodos, yo puedo decir que aumenta el radio atómico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Traducción, si me preguntan a mí, ¿quién es más grande, el arsénico o el nitrógeno? ¿Quién es más grande? El arsénico. El arsénico es más grande que el nitrógeno. ¿Por qué? Porque está más abajo en el grupo. ¿Quién es más chico, el antimonio o el fósforo? El fósforo. El fósforo es más chico que el antimonio, ¿sí? Porque tiene menores niveles de energía. ¿Se entiende lo que acabo de explicar, chicos, chicas? Bueno, muy bien. Periodo 4, me preguntan, mi elemento preferido es el bromo, les cuento. Por eso me gusta el 7A. El bromo es mi elemento preferido. Tiene todas cosas copadas. Es rojo, me gusta que sea rojo. Es líquido, me gusta que sea líquido a temperatura ambiente. Me gusta que sea corrosivo. Me gusta el bromo. Y después el segundo es el yodo. El yodo me gusta porque cuando se disuelve en tetracloruro de carbono es violeta. Bueno, para los que querían saber ya está, les dije. Bueno, muy bien. Período. ¿Qué pasa acá? Cuando yo estoy en el período, los núcleos son cada vez más grandes. ¿Se entiende lo que digo? O sea, el potasio tiene un núcleo más grande que el calcio, que tiene un núcleo más grande que el galio, que tiene un núcleo más grande que el germanio, que tiene un núcleo más grande que el arsénico. ¿Entienden lo que acabo de decir? ¿Que el núcleo es cada vez más grande? ¿Todos se entiende lo que dije? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, ¿por qué tiene el núcleo cada vez más grande? Porque se suman protones y neutrones. Perfecto. Tiene cada vez más protones, tiene cada vez más neutrones, o sea que el núcleo va a ser cada vez más grande. ¿Sí? Voy a dibujar los núcleos. Ojo porque lo que estoy por hacer acá son los núcleos. No se confundan. Tengo un núcleo acá, un núcleo más grande, un núcleo más grande, un núcleo más grande. Ahora lo voy a borrar acá. Y otro núcleo más grande. Estos son los núcleos. ¿Sí? Ojo con esto. Muy bien, ahora los borro. Se entendió que eran los núcleos lo que escribí ahí nomás. ¿Sí, no? Ojo porque si no pueden meter la pata. Esos eran los núcleos. O sea, el núcleo es cada vez más grande porque tiene cada vez más protones. ¿Sí? Ahora les pregunto algo. ¿Cuál de los núcleos atrae con más fuerza a la capa de valencia? El de grupo más grande, ¿Por qué? porque es más grande, ¿Qué es más grande? tiene más carga positiva. El Z efectivo acá vale 1. Acuérdense, ¿se acuerdan? Estuve como media hora explicando lo que era el Z efectivo y ahora ni me lo nombran al pobre. Z efectivo ahí vale 1, Z efectivo ahí vale 2, Z efectivo ahí vale 3, Z efectivo vale 4, Z efectivo vale 5. ¿Sí? Mientras mayor es el Z efectivo, ¿qué pasaba?
Era mayor la fuerza de atracción del núcleo hacia la capa de valencia. Es mayor la fuerza del núcleo hacia la capa de valencia. Perfecto. Les cuento algo. Vamos a hacer acá un dibujito a ver si me sale. Hago un núcleo. ¿Se acuerdan de los núcleos? Hago el núcleo. ¿Sí? Ahora vamos a hacer las capas de valencia. ¿Sí? Tengo una capa de valencia. Perdón, una capa. Este es el periodo 4. O sea que tengo 4 capas. 2 capas. 3 capas. 4 capas. ¿Sí? 4 capas. En todas tengo electrones. ¿Sí? Pero ¿a dónde atrae el núcleo? ¿A cuál atrae? A la que atrae a todas, ¿no? Pero ¿cuál es la que estamos charlando nosotros? La última. La última, la capa de valencia. O sea, va a atraer el núcleo a la capa de valencia. ¿Entiendes? El núcleo atrae a la capa de valencia. Que eso es lo que estábamos viendo. ¿Sí? ¿Cuál de los 4 núcleos, de los 5 núcleos, atrae con más fuerza a la capa de valencia? El del arsénico. Al del arsénico. Y présteme atención lo que les voy a decir. Mientras más fuerza tiene el núcleo para atraer a la capa de valencia, mientras más fuerza tiene el núcleo para atraer a la capa de valencia, ¿sí? En el periodo, o sea, si tengo el mismo nivel de energía, ¿sí? Mientras más fuerza tiene el núcleo para atraer a la capa de valencia, ¿qué le va a hacer? Se lo va a querer traer para él, ¿se entiende? Porque tengo un núcleo con cada vez más fuerza. Mientras más fuerza tiene el núcleo para atraer a la capa de valencia, más chico va a ser el elemento. ¿Sí? Más chico va a ser el elemento. Mientras mayor es el Z efectivo, esto es en el periodo, menor será el radio atómico. ¿Sí? Mientras mayor es el Z efectivo en el periodo, menor será el radio atómico. O sea que, ¿cuál es el más grande de estos 5 elementos? El potasio. El potasio, después va a venir el calcio, después va a venir el galio, después va a venir el germanio y último el arsénico. ¿Estamos? Ojo con esto porque es antinatural. Uno llega, ¿qué es lo primero que piensa uno? Que mientras más protones tengo más electrones, entonces va a ser más grande. Pero no. ¿Por qué? Porque los protones tienen mucha incidencia sobre la capa de valencia. O sea que mientras más protones tengo, ¿sí? Mientras más protones tengo, más fuerte atraigo a la capa de valencia, o sea que más chico va a ser el elemento. Esto es en el periodo. Ojo con esto, ¿eh? Esto es en el periodo. En el grupo funciona distinto. Ahora estamos hablando de el análisis en el periodo. ¿Sí? Copien esto. ¿Cómo es el dibujito? Todo copien. Buenísimo. Entonces, lo que vamos a decir acá, voy a agregar una flecha, es que en el periodo, para allá, el radio atómico disminuye. Disminuye de izquierda a derecha. Y como disminuye, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y acá tienen las definiciones, estas dos definiciones
no se las dicté, sí, pero les expliqué cómo funciona. Ahora si quieren lo copian, les doy un ratito, ¿sí? Y acá tienen un dibujito para que vean todos los elementos representativos, ¿sí? Todos los elementos representativos y sus respectivos tamaños, para que vean que prácticamente se cumple en todo sentido. Si yo quiero un elemento que está a la izquierda de la tabla periódica, seguro que va a ser más grande que un elemento que esté a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? Si yo tengo un elemento que está abajo en la tabla periódica, seguro va a ser más grande que un elemento que esté arriba en la tabla periódica, ¿sí? Entonces, dependiendo de la posición de los elementos en la tabla, yo voy a poder determinar cuál va a ser su radio atómico, ¿sí? Muy bien. Anoten lo que les voy a Mati, dictar. Sí. Entonces, yo agarré, me dijeron, ordená en forma creciente de radio atómico estos elementos que están acá. Forma creciente quiere decir que primero tengo que poner el más chico, ¿sí? ¿Qué es lo que yo sé? Yo sé que mientras más arriba en la tabla periódica, ¿sí? Acuérdense, esto es el radio atómico. ¿Cómo aumentaba y disminuía el radio atómico? Para allá Y para abajo. y para allá, ¿sí? Disminuye para allá, disminuye el radio atómico, ¿sí? Y para abajo, ¿qué le pasa? Aumenta. Aumenta, perfecto. ¿Por qué aumenta para abajo? Porque aumentan los niveles de energía y entonces aumentan las capas. Perfecto. Hoy estudié, Fabricio. Muy bien. Entonces, aumenta para abajo y disminuye para la izquierda. ¿Por qué disminuye para la izquierda? por la carga efectiva. Por la carga nuclear efectiva. Muy bien, perfecto. Les pregunto algo. De todos estos que están acá, ¿cuál es el más chico? El fósforo. El fósforo. ¿Por qué el más chico es el fósforo? Este es el más chico. Porque está más arriba y más a la derecha. ¿Se entiende? Está más arriba y más a la derecha. Por lo tanto, el más chico es el fósforo. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que el otro día estuve media hora buscando el mayor y el menor en el Zoom y no lo encontré. No sé cómo se usa. Así que no lo voy a poder poner. Entonces, el orden creciente, ¿cómo va a ser? El más chico es el fósforo. Después, ¿quién viene? Esperen que me voy a poner como yo. El fósforo. aluminio. Después viene el aluminio. Después el magnesio. Después el magnesio. Y después El potasio. potasio Potasio. y rubidio. El ruido. ¿Ven que si yo ubico los elementos en la tabla periódica, si los ubico bien, es relativamente fácil? Porque yo ya sé que mientras más arriba y a la derecha está, más chico va a ser. Entonces, a partir de ahí, voy a decir, bueno, este es más chico que este es más chico que este. ¿Sí? Y de ahí, ¿qué me digo? Bueno, me voy para abajo. Este va a ser más chico que el que está abajo, o sea que y este va a ser más chico que el que está abajo. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Esa es la forma de armar estas cosas. A veces es relativamente simple, a veces me dan los elementos directamente, ¿sí? A veces me dan el Z, o a veces me dan la configuración electrónica externa, ¿sí? O me dan el número de bloque, el bloque en el que lo voy a encontrar, o el nivel y el subnivel del último electrón, por decir algo, ¿sí? Entonces los tengo que aprender a ubicar así. Hoy se los voy a perdonar eso, ahora, porque recién acabo de explicar esto, pero probablemente para después del recreo les voy a mostrar un par de esas cositas para recordar configuración electrónica, ¿sí? Copien esto que está acá, que es relativamente fácil de darse cuenta, es que los metales alcalinos y alcalinos térreos en general son más grandes que los no metales, ¿sí? Si están en el mismo periodo, ¿sí? En general no siempre. Si los metales alcalinos y alcalinos térreos están en el mismo periodo que los no metales, siempre van a ser más grandes, ¿sí? Y los metales tienen mayor tamaño que los no metales. Eso es una buena forma de recordarlo. Radio iónico. Antes de explicar lo del radio iónico, voy a hacer un pequeño recordatorio de lo que estuvimos viendo en la clase pasada, ¿sí? Muy bien. ¿Qué era el radio iónico? ¿Qué era, perdón, un ion? Perdón. ¿Qué era un ion? Un átomo con carga. Puede ser positivo o negativo. Era un átomo o un conjunto de átomos que tenían carga, ¿sí? Que tenían electrones de más o tenían electrones de menos, ¿sí?
un ion, cuando es un elemento, perdón, dije cualquier cosa. Un ion puede ser un catión o un anión, ¿sí? Si yo tenía un elemento como el flúor, ¿sí? Y me fijaba su configuración electrónica, esperen que medio lento, configuración electrónica, me iba a dar 1s2, 2s2, 2p5. 2p5, 1s2, 2s2, 2p5. ¿Se acuerdan esto? Muy bien. Si yo tenía el flúor con una carga negativa, quiere decir que tenía un electrón más. O sea que su configuración electrónica, ¿cómo iba a ser? 1s2, 2s2, 2p6. 1s2, 2s2, 2p6. ¿Todos se dan cuenta de lo que acabo de hacer? ¿Se dan cuenta que el anión tiene otra configuración electrónica que no tiene el elemento? ¿Sí? ¿Que no tiene el elemento? Muy bien. Si yo agarro al neón, me va a dar que su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. La misma. ¿Sí? 1s2, 2s2, 2p6. ¿Sí? Les pregunto algo. ¿Qué son el neón y el flúor? Con carga negativa. El neón y el... Perdón, dije mal. Serían isoelectrónicos. Son isoelectrónicos. ¿Se acuerdan de esto? Chicos, chicas, por favor, necesito que se acuerden de esto. Son isoelectrónicos. Isoelectrónicos quiere decir que tienen la misma cantidad de electrones. Y acuérdense que los elementos ganan, pierden o comparten electrones para volverse isoelectrónicos con el gas noble más cercano. En este caso, el neón es el gas noble más cercano. ¿Sí? O sea que yo puedo formar iones para parecerme a los gases nobles más cercanos. Es algo que va a pasar. Eso cuando veamos uniones químicas se va a entender mejor. ¿Sí? Entonces, esto es a lo que yo denomino elementos isoelectrónicos. ¿Se acuerdan de esto o no? Primero, eso que está ahí es una de las cosas que querían que se acuerden. Otra cosa de las que querían que se acuerden. Si el ion es positivo, tiene carga positiva, perdió electrones. ¿Se acuerdan de esto o no? Si el ion es negativo, ¿qué hizo? Ganó electrones. Ganó electrones. ¿Estamos con esto? Ganó electrones, perdió electrones. ¿Se acuerdan lo que estoy diciendo o no? ¿Sí? Sí. Chicos, chicas, escúchenme una cosa. ¿Alguno no está entendiendo esto? Porque si alguien no entiende esto, lo voy a explicar ahora. Bueno, ahora no, después del recreo. Les va a parecer que está en japonés directamente. ¿Alguno no entendió esto? Esto aprovechen todos también, ¿sí? Los elementos pueden ganar o perder electrones, ¿sí? Van a ganar o perder electrones hasta que completen su subnivel o subnivel, así como el flúor. Ven que ganó un electrón y se convirtió y se parece a este. Dependiendo del elemento va a pasar. Por ejemplo, los no metales tienen tendencia a ganar electrones. Los no metales son los que están a la derecha de la tabla periódica, ¿sí? ¿Cuántos electrones van a ganar? 1, 2 o 3, o los que sean necesarios para parecerse al gas noble, ¿sí? Los metales, los del grupo 1A, 2A, y bueno, el aluminio y compañía, los metales que correspondan, van a tener tendencia a perder electrones. O sea que se van a convertir en cationes. Los metales se van a convertir en cationes y los no metales se van a convertir en aniones. Hasta que se vuelvan isoelectrónicos con el gas noble más cercano. ¿Sí? O sea, tengan la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. Los gases nobles son los que están en el grupo 8A. Bien a la derecha de la tabla periódica. ¿Estamos? Sí. O ganar electrones o perder electrones. ¿Sí? Hasta tener la misma cantidad de electrones que el gas noble más cercano. ¿Todos entendieron eso ahora? ¿Mejor? Mati, Sí.
Entonces el aluminio, por ejemplo, va a querer perder 5 electrones. No, va a querer perder 3 Eh, electrones. Porque el neón tiene 10 y él tiene 13. Va a querer perder 3. sí, Tiene sí, más sí, que lo cerca al junté neón con que al el argón. argón. ¿Se entiende? Sí, sí, O sea, para parecerse al argón tiene que ganar 5, pero prefiere perder 3. Es más fácil perder 3 que ganar 5. ¿Se entiende? sí, exacto.